En este video, haremos que entiendas el funcionamiento de un motor con corriente alterna. Nos enfocaremos específicamente en el funcionamiento de un motor trifásico. Y te explicaremos su funcionamiento recordando temas ya conocidos, aprenderemos nuevos y también lo haremos mediante experimentación. En la industria el motor trifásico tiene diversos usos, ya que es un motor eficiente, fuerte, sencillo, ligero y silencioso. Para tener una mejor idea de cómo es su funcionamiento, echemos un vistazo de cómo se genera la corriente alterna. Un físico danés, llamado Hans Christian Ørsted en el siglo XIX, descubrió de forma casual que al pasar corriente por un conductor, la aguja de una brújula cercana se desviaba. Y tras varios experimentos más, llegó a la conclusión de que el flujo de cargas genera un fenómeno magnético. O sea que la corriente eléctrica genera magnetismo en el conductor por donde ésta circule. Luego de su descubrimiento y bajo el principio descubierto por Ørsted, se dio origen a los electroimanes, ya que al pasar corriente en una espira se crea un campo magnético idéntico al de un imán, con su polo norte y polo sur respectivamente. Esto daría origen luego a los motores eléctricos que son hoy por hoy la base fundamental de cualquier industria. Luego Michael Faraday, al enterarse de este descubrimiento, se siente intrigado y se preguntó, si la corriente eléctrica genera magnetismo, ¿entonces el magnetismo genera corriente eléctrica? Y con esta curiosa pregunta y luego de varios experimentos uno tras de otro, Faraday descubrió que no es la presencia de un campo magnético el que genera corriente eléctrica, sino que la variación del campo magnético crea electricidad. Un gran descubrimiento que dio origen a grandes avances. Basado en estos principios se desarrolló el alternador monofásico, representado de la siguiente manera. Consta de un imán giratorio y un par de bobinas. Al rotar el imán, se producirá la corriente eléctrica en un conductor de las bobinas. Cuando gira el imán, cada polo norte y sur pasa por las bobinas de forma alternada, lo que produce corriente eléctrica en las puntas de los alambres. Y así se obtiene la corriente alterna. Esta se representa mediante una onda sinusoidal, como se muestra en la figura de la derecha. Si se agregan 3 pares de bobinas más tendremos un alternador trifásico, que produce 3 ondas idénticas pero en distintos tiempos, ya que el imán con su respectivo polo va rotando en cada par de bobinas y generando corriente que varía con el tiempo. Esta es la corriente que llega a nuestros hogares, a las distintas industrias, escuelas, universidades y demás lugares que requieren electricidad. En un motor eléctrico trifásico representado de la siguiente manera. Tiene uno o varios grupos de bobinas en el interior de su estator circular. La corriente alterna se conecta a cada bobina y se produce un campo magnético giratorio que induce campo en las barras del rotor y lo hace girar. De esta forma el motor transforma la energía eléctrica en energía de movimiento. Además de este tipo de motor eléctrico no requiere ningún tipo de arranque, ya que el campo magnético le da el sentido de giro al rotor. Para crear un campo magnético que impulse el motor, vamos a enrollar alambre de cobre para crear una bobina, y esto lo haremos 4 veces. En este caso, enrollaremos 50 vueltas la superficie para obtenerla. Las bobinas deben ser alternadas dentro del estator en sentido horario y antihorario. Para ello utilizaremos pegamento para ubicarlas dentro. Para el apoyo del rotor usaremos cartón y le daremos forma del estator. Procederemos a hacer las conexiones. Para ello debemos retirar el esmalte de los cables. Podemos ayudarnos de fuego o una lija. Para conectar el transformador a una fuente de corriente alterna debemos tener en cuenta la polaridad del mismo. A continuación conectaremos las bobinas en serie, de tal manera que una bobina esté conectada a la otra. El rotor debe tener un imán en el centro, del cual es estático. Esto quiere decir que no cambia su polaridad en el tiempo. Ubicaremos el rotor en el centro del estator de tal manera que las 4 bobinas apunten al centro donde estará el estator. Por último conectaremos la fuente a un enchufe y observaremos el giro del rotor.